Ok, entonces me están indicando de que ya se puede visualizar las imágenes que estoy proyectando. Bien, nuestro tema de exposición de esta noche es los procesos especiales en el Código Procesal Penal. Es un tema muy amplio, pero también muy importante. En ese sentido, vamos a comenzar con el primer punto, que sería la importancia de los procesos especiales. Realmente es muy importante los procesos especiales, dado que consiste en buscarla, simplificar y también acelerar la administración de justicia, ¿no? A través de unos procedimientos que son mucho más sencillos, más rápido que el proceso común. Como ustedes saben, el proceso común tiene plazos más largos y también etapas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la etapa de investigación preliminar, tenemos la etapa de investigación preparatoria propiamente, que incluye además a esta etapa previa, que es la etapa de investigación preliminar, pero también está la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Son tres etapas que incluye el proceso común. Sin embargo, estos procesos, al ser especiales, de lo que se trata es de que precisamente ser mucho más rápidos. Entonces, no tienen todas esas etapas completas y también son mucho más sencillos, ¿no? Es ahí donde rige la importancia de estos procesos especiales. En cuanto a los procesos especiales propiamente, son varios. Entre los más resaltantes y destacables son los siguientes. Tenemos el proceso inmediato, que básicamente está pues para los delitos de flagrancia y también los delitos donde ya de una investigación preliminar se tiene todos los elementos de convicción, ¿no? Están regulado, este proceso inmediato está regulado en los artículos 446 al 448. Así también se tiene el proceso especial por la función pública. Esto, como ustedes también recordarán, es que el artículo 99 de la Constitución Política del Perú establece ciertos rangos de como altos funcionarios. Por ejemplo, tenemos a los ministros, tenemos a los congresistas, también tenemos a los jueces y fiscales supremos. Entonces, estos altos funcionarios tienen también un proceso especial, ¿no? Que se denomina proceso especial por función pública. Ello está regulado en los artículos 449 al 455. También tenemos otro proceso especial, que es la terminación anticipada. Esto básicamente, en resumen, esta terminación anticipada es principalmente, se termina el proceso con un acuerdo entre el fiscal y el imputado, ¿no? Obviamente, el imputado tiene un beneficio especial por esta terminación anticipada, que es un descuento de una determinada pena, un determinado porcentaje de la pena. Este proceso especial está regulado en el artículo 468 al 475 del Código Procesal Penal. También tenemos otro proceso especial, que es la colaboración eficaz, que muchos de ustedes seguramente han escuchado últimamente por el tema político que estamos viviendo, de las normas que han sido específicamente la colaboración eficaz ha sido modificada en diversas oportunidades, ¿no? Entonces, esto básicamente se trata de un incentivo para una cooperación del imputado, del investigado, que puede terminar con una sentencia, pero la información relevante que puede dar va a servir además también para otros casos. Este proceso especial está regulado en los artículos 472 al 481-A del Código Procesal Penal. Y también tenemos el proceso especial por faltas, ¿no? Esto es cuando los hechos que se investigan, los hechos en materia de imputación no constituyen delitos, sino es a nivel de faltas, es decir, se tramita ante el juez de paz letrado. Pero también hay otros, ¿no? Estos son los principales, hay otros que, por ejemplo, los procesos por querella, ¿no?
que también es otro proceso especial. Pero he tratado de hacer un pequeño, brevísimo resumen de estos 5 procesos, 6 incluyendo el tema de la querella, el proceso especial de querella, de manera muy breve. Dado que cada uno de estos procesos son especiales y además tiene una regulación específica y por ende también un tema de que cada uno son determinada, valga la redundancia, especial en su forma de tramitación también, en esta oportunidad voy a exponer principalmente dos. Primero, el proceso inmediato y luego la terminación anticipada. Ello en razón de que son los más frecuentes, son los que actualmente con mayor utilización a nivel de los delitos comunes, ¿no? Que es lo que más se aplica. Entonces, en ese sentido, voy a pasar a exponer respecto al proceso inmediato. Este proceso especial, que es el proceso inmediato, está regulado en el artículo 446 al 448 del Código Procesal Penal, pero para su aplicación se requiere de ciertos supuestos, es decir, no a cualquier hecho, materia de investigación, se puede aplicar este proceso, sino que se requiere de ciertos supuestos. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de que el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrancia. Llámese flagrancia en todo el sentido de que se describe en el artículo 259 del Código Procesal Penal, es decir, la flagrancia propiamente dicha, esto es cuando el imputado ha sido pues detenido propiamente al momento de cometer el hecho delictivo, y también la cuasiflagrancia, ¿no? Esta cuasiflagrancia tiene dos momentos, cuando está huyendo el detenido después de haber cometido el imputado, después de haber cometido el hecho delictivo, es detenido cuando está huyendo del lugar, o también es detenido dentro de las 24 horas de haber cometido el hecho delictivo. Esto ya sea por un reconocimiento propiamente de la víctima o otras personas, o también por haberse reconocido en imágenes fílmicas, ¿no? En los videos que actualmente en la ciudad pues existe diferentes cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas, y se puede observar. Entonces, tanto ya sea la flagrancia propiamente dicha o en la cuasiflagrancia, este supuesto del proceso inmediato se aplica. También en otro supuesto tenemos en el caso de que el imputado ha confesado la comisión del delito. En la práctica, esta confesión se da muy pocas veces existe que el imputado se haya acercado a una dependencia policial a indicar que acaba de cometer un delito, ¿no? Existe, sí, por supuesto, pero muy pocos. Lo que en la mayoría de las oportunidades se aplica es el primer supuesto, cuando el imputado es sorprendido y detenido en flagrancia. Pero también tenemos el supuesto en que en el caso de que después de haber realizado una investigación preliminar, los elementos de convicción recabados durante esta investigación preliminar y previo interrogatorio al imputado son evidentes. Esto es muy importante porque a veces en la práctica nos pasa de que tenemos los elementos de convicción suficientes recabados a nivel preliminar de la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, no contamos con la declaración del imputado, ya sea porque se haya citado y no ha concurrido, o ya sea porque no se lo ubica. A veces, por ejemplo, se tiene una denuncia contra una determinada persona, pero no se conoce la dirección actual. Se notifica a través de la ficha del RENIEC en la dirección que figure en su DNI. Sin embargo, hay casos en que, por ejemplo,
nos devuelven la notificación indicando de que esa persona ya no vive allí. Entonces, en esa circunstancia, por ejemplo, a pesar de que se tiene todos los elementos de convicción que vinculan a este imputado, por el solo hecho de no poder contar con el interrogatorio del imputado, no se puede aplicar un proceso inmediato. Tendríamos que ir por un proceso común, ¿no? También tenemos, eh, en este caso, en el tercer supuesto, esto es de la comisión de acumulación, sí se da en la práctica en muchos casos, principalmente en los hurtos, ¿no? Hurtos de celulares, por ejemplo, y hurtos de carteras, que también se suele pasar, o hurtos también en tiendas, por ejemplo, cuando sustrae una mochila, etcétera, en una tienda, y por las imágenes se puede llegar a determinar, ¿no? Entonces, sí se da en la práctica este supuesto, se aplica. Y el cuarto supuesto de aplicación de este proceso inmediato es en los casos de omisión de asistencia familiar. Esto establecido en el tipificado en el artículo 149 del Código Penal. En este caso, sí se da mucho en la práctica. Esto es, el Ministerio Público, la Fiscalía Penal, recibe las copias certificadas remitidas por el juez de paz letrado que se ha realizado a nivel de un proceso de alimentos, y si una vez que se verifica que está completo los elementos de convicción respecto a omisión de alimentos, es de manera inmediata que el Ministerio Público, eh, en aplicación precisamente de este supuesto, es que procede a realizar el requerimiento de proceso inmediato. También tenemos en el caso de conducción en estado de ebriedad. En este supuesto, en la práctica no se llega mucho a proceso inmediato por cuanto existe la posibilidad también a nivel del Ministerio Público de llegar a a la aplicación de principio de oportunidad. Entonces, en los casos de conducción de estado de ebriedad, generalmente se suele aplicar el principio de oportunidad y se termina el caso a nivel de fiscalía. Sin embargo, cuando no se llegue a un acuerdo en el principio de oportunidad, es factible realizar también el proceso de inmediato, en este caso. Y así lo establece taxativamente en estos dos tipos penales el Código Procesal Penal para poder realizar o aplicar, mejor dicho, el proceso inmediato. En esos cuatro supuestos que se he mencionado, es factible realizar el proceso inmediato. Ahora, ¿en qué casos no procede la aplicación del proceso inmediato? No procede principalmente en los casos complejos, definitivamente porque por su naturaleza se requiere llevar el proceso en un proceso común, como mencionado al inicio, donde pues está cumple las etapas que establece el código, ¿no? Entonces, es un proceso más largo, un proceso común. Entonces, casos complejos no se aplica el proceso inmediato. Pero también cuando la excepción también digamos que es cuando puede darse un caso en que no sea un caso complejo, sin embargo falta recabar algún elemento de convicción. Entonces, allí tampoco eh, se podría aplicar el proceso inmediato, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que el proceso inmediato no procede en casos complejos. Luego también, respecto a qué pasa cuando existen varios imputados. ¿Se puede aplicar el proceso inmediato al existir varios imputados? Sí, sí es posible, pero se requiere una condición. Es decir, se requiere que todos se encuentran en una de las causales.
Es decir, por ejemplo, existe tres imputados, ya, los tres imputados esté dentro de eh, en el caso de que hayan sido sorprendidos y detenidos en flagrancia. O estos tres imputados estén en el supuesto de que hayan confesado su delito. O también estos tres imputados estén dentro del supuesto en que ya existe elementos de convicción que se han recabado las diligencias preliminares. Entonces, es decir, cuando existen varios imputados, para que se aplique el proceso inmediato, todos los imputados deben estar en alguno de esos, en el mismo supuesto que para la aplicación del proceso inmediato. Y además también deben estar en la misma comisión del delito que se le imputa. Es decir, yo no puedo aplicar un proceso inmediato donde se ha intervenido o se ha detenido a tres personas en el que uno es un delito de hurto y el otro, otro es por un delito de lesiones y otro es por un delito de conducción en estado de ebriedad. No, ahí no podría aplicar un proceso inmediato, ¿no? Entonces, las personas, todas las personas, los imputados, tienen que estar en el mismo supuesto de aplicación, cualquiera sea las cuatro anteriores que he mencionado, y además tiene que estar imputados por la misma comisión del delito. ¿Cómo se realiza este proceso inmediato? El Ministerio Público presenta su requerimiento de proceso inmediato. Se llama requerimiento de incoación de proceso inmediato, ¿no? Luego de presentada este requerimiento, lo que sucede es que el juez correspondiente, que en este caso es el de investigación preparatoria, programa la fecha y hora para la audiencia de incoación de proceso inmediato dentro de las 48 horas de haber recibido el requerimiento fiscal. Y en el caso, en el primer supuesto que hemos mencionado de que la persona haya sido detenida en flagrancia, el Ministerio Público pone a disposición del juzgado al detenido. Y la detención se mantiene hasta el momento en que se resuelva su situación jurídica en la audiencia. Esto es, si tenemos en flagrancia detenida a una persona, la detención en flagrancia, como ustedes saben, es máximo de 48 horas. Entonces, si en la hora 40 presenta el Ministerio Público su requerimiento, y dentro de las 48 horas posteriores al recibir el requerimiento es que el juez fija la fecha y hora. Es decir, el juez podría ser dentro de las otras 40 horas posteriores, es decir, 80 horas tendría que estar detenido la persona que ha sido, en este caso, detenido en flagrancia y en el que se ha solicitado su incoación del proceso inmediato, ¿no? A eso es lo que se refiere. Entonces, una vez que programa la audiencia de proceso inmediato, se realiza la audiencia propiamente por el juez correspondiente. Pero también hay que tener en claro que en el mismo requerimiento de proceso de incoación al proceso inmediato, el fiscal tiene que comunicar al juez si es que requiere la imposición de alguna medida de coerción personal. Esto es, puede pedir la prisión preventiva, puede pedir comparecencia con restricciones o comparecencia simple, pero siempre tiene que indicar o comunicar al juez en el mismo requerimiento si es que requiere la presión, perdón, la medida de coerción personal contra el imputado.
Esto no solamente pasa en los casos en que ha sido detenido en flagrancia, sino también en los otros tres supuestos que he mencionado, también en el mismo requerimiento necesariamente se tiene que comunicar al juez cuál es la medida de coerción personal que se solicita. En la práctica, lo que se da, por lo menos en el Distrito Fiscal de Lima, es de que se da, cuando se trata de incoación de proceso inmediato, en la mayoría de los casos se dan con comparecencia simple. En un menor porcentaje se da comparecencia con restricciones y muy excepcionalmente se pide la prisión preventiva, precisamente por lo que se trata de incoación de proceso inmediato, ¿no? Eso es lo que se da. Pero se puede pedir la prisión preventiva en un proceso de incoación inmediato, de proceso inmediato. Por supuesto que sí se puede. Luego, también lo que sucede en esta audiencia, a ver, más o menos la audiencia se realiza así. El juez convoca audiencia, es obligatorio del Ministerio Público, así como del imputado y su defensa que asista. Las otras partes pueden asistir de manera facultativa. Una vez instalada la audiencia, es donde el juez eh, inicia, pero también en esa audiencia el juez puede instar, o sea, puede, digamos, indicar al tanto al Ministerio Público como a la defensa técnica y al imputado como su defensa, a que se pueda aplicar un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o inclusive una terminación anticipada, según el caso al que se está sometiendo a incoación de proceso inmediato. Esta audiencia es de incubación de proceso inmediato es de carácter inaplazable. Es decir, no es que se pueda prolongar, independientemente de si tenemos en la primera opción, es decir, si tenemos o no detenida la persona, sino en cualquiera de los supuestos de incoación de proceso inmediato que hemos mencionado, la audiencia es de carácter inaplazable. Se realiza sí o sí en la fecha y hora que ha sido convocada las partes. Ahora, en esa audiencia, como he mencionado, el juez puede también, a ver, puede, para precisar un poquito más, el juez allí también puede instar a la aplicación del proceso principio de oportunidad. Entonces, ¿qué pasaría si allí el juez, al instar a la aplicación de un principio de oportunidad, y efectivamente sí, existe la aplicación del principio de oportunidad? Entonces, en esa audiencia es donde se lleva de manera inmediata esa aplicación. Pero la forma, ¿cómo es? ¿En qué momento? Una vez que se inicia la audiencia, al terminar la audiencia, ¿en qué momento? El momento en que se aplica el esta a la que instala la principio de oportunidad es al inicio. Instalada la audiencia es donde el juez insta la aplicación del principio de oportunidad, ¿no? O a un acuerdo reparatorio, o también a una terminación anticipada. Entonces, allí es inclusive, se llega a suspender por un breve término en la audiencia para que el fiscal pueda llegar a un acuerdo dependiendo de que, si se trata de un criterio de oportunidad o una terminación anticipada, para que en la misma audiencia de manera personal se pueda llevar a cabo ese acuerdo. Y luego ya continúa con la audiencia que corresponde. Respecto al pronunciamiento del juez, el juez se pronuncia, a ver, como se trata de una audiencia y es de carácter inaplazable, todo es rápido, pero no significa que por la rapidez se pueda dejar pasar el control de legalidad. Entonces, el juez se pronuncia de manera oral en esta audiencia, pero también tiene
un orden en el que tiene que pronunciarse el juez. Primero se pronuncia sobre la legalidad de la detención del imputado en el supuesto en que exista una persona, el imputado detenido, ¿no? Entonces, hace el control, es como una especie de control de legalidad. En la práctica, si bien es cierto, cumple con realizar el juez, pero este control de legalidad no hay mayor dificultad, por cuanto recordemos que para llegar a una incoación de proceso inmediato previamente ha sido eh, controlada esta legalidad por el Ministerio Público. Entonces, habiendo ya realizado diligencias preliminares con un detenido en flagrancia, evidentemente ya se ha valorado la legalidad de la detención por el fiscal. Y cuando llega ya a este nivel, no hay mayor cuestionamiento a la legalidad de la detención. En la práctica no se ha dado ningún caso en que se haya llegado a esta audiencia y el juez haya determinado que la detención ha sido arbitraria. Por lo menos en mi experiencia profesional que tengo, no he tenido ningún caso. Todos los casos que ha llegado con detenido en flagrancia ha pasado el control de legalidad por el juez de investigación preparatoria. Luego también el juez se pronuncia sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. Es decir, el juez verifica si realmente este es un caso en el que corresponde declarar procedente la incoación del proceso inmediato. O sea, ahí es donde valora las características del caso, si corresponde con el supuesto que se está planteando y, siendo así, declarará su procedencia del proceso inmediato. También en esta misma audiencia se pronuncia también el juez sobre la constitución de las partes procesales, principalmente cuando hay pues un tercero civil, ¿no? Que se pueda constituirse a efectos de que haga valer su derecho como corresponda. También se pronuncia por el principio de oportunidad, como le indicaba, una vez instalada la audiencia, es que insta a que se aplique el principio de oportunidad o también un criterio de oportunidad que puede ser también un acuerdo reparatorio o también una terminación anticipada que puede llegar a caso. En la práctica, en el Distrito Fiscal de Lima Centro, le comento que la mayoría de los casos que llegan a proceso inmediato se concluye con una terminación anticipada. Es la mayoría de los casos que se invoca. Son muy pocos los que se llega con un acuerdo reparatorio o con un principio de oportunidad, ¿no? Entonces, casi, si hablamos en porcentajes, me atrevería yo a decir que el 95% de los casos en los que se plantea presenta el requerimiento de incoación de proceso inmediato, se termina el caso con una terminación anticipada, es decir, con una sentencia de manera inmediata conformada, que el mismo juez de investigación preparatoria lo aprueba. Y dentro de ese 5% que queda, pues estaría una aplicación de un criterio de oportunidad, llámese principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio. También el juez en esa misma audiencia se pronuncia sobre las medidas restrictivas de derecho que ha requerido el fiscal. Como mencioné, puede ser también inclusive por cualquier medida. Medidas restrictivas de derecho normalmente no se suele pedir en este tipo, pero si se pidiese el Ministerio Público, el juez también tendría que pronunciarse. También se pronuncia finalmente por la medida coercitiva personal que sea requerido el fiscal, llámese presión preventiva, llámese comparecencia con restricciones o comparecencia simple. Entonces, por todo esto, el juzgado de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria es que emite su pronunciamiento en esta audiencia de incoación de proceso inmediato. Ahora, esta resolución, que en realidad es un auto que resuelve este requerimiento de proceso inmediato, el juez lo pronuncia de manera verbal, todo es oral.
dentro de esta audiencia de incoación. No hay posibilidad de que el juez diga, bueno, lo voy a emitir mi pronunciamiento de la resolución correspondiente al día siguiente. No, se realiza dentro de esa misma audiencia. Y en la práctica no se ha tenido mayor postergación al respecto. En algunos casos que sí han tenido un poquito, digamos, de dificultad mínima, lo que sí ha pasado es que el juez lo suspende por 10 o 15 minutos, ¿no? Para efecto de probablemente ordenar sus criterios, sus ideas, y luego de esos 10 o 15 minutos que suspende la audiencia, de manera inmediata es que se pronuncia sobre todos estos puntos que acabo de mencionar. Respecto a la impugnación, la resolución que emite el juez, que en la mayoría de los casos son por declarar procedente la incoación de proceso inmediato, pero también está dentro de su facultad que pueda declarar improcedente la incoación de proceso inmediato. Esta resolución es apelable, pero es apelable con efecto devolutivo, lo que significa que no se suspende su ejecución. Es decir, si el juez declaró procedente en la incoación de proceso inmediato, se va a realizar el proceso inmediato, continúa su curso, ¿no? Igualmente, si es que declara improcedente ante la apelación del Ministerio Público, igual no se suspende, tendrá que continuar realizando la actividad o el curso de la investigación que corresponde con la emisión de la disposición correspondiente por el Ministerio Público en el caso de que lo declare improcedente, a pesar de que haya interpuesto apelación. Este recurso de apelación, por la misma forma de cómo se realiza esta audiencia, es interpuesta de manera inmediata en la propia audiencia y además también se fundamenta en el mismo acto. Y lo que sí es rescatable de esta audiencia es que ya no se les requiere una formalización por escrito más tarde o al día siguiente de esa fundamentación que las partes realizaron al interponer el recurso de apelación en este caso. Luego, hasta allí terminó la audiencia propiamente. Una vez que concluye la audiencia, ya sea interponiendo los recursos, el recurso de apelación correspondiente por alguna de las partes, si declaró procedente, probablemente el abogado de la defensa interpone la apelación, y si declara improcedente, probablemente también el Ministerio Público interpone la apelación. Digo probablemente porque hay casos que evidentemente, inclusive el mismo Ministerio Público, el fiscal, se ha dado cuenta de que una vez que sustentó y el juez le ha declarado improcedente, los fundamentos del juez ha llegado a convencer y efectivamente no ha interpuesto recurso de apelación, ¿no? Pero son casos excepcionales. En la mayoría de los casos, cuando el Ministerio Público acude con su requerimiento de incoación de proceso inmediato es porque está seguro que ese es un caso para que se lleve a cabo como proceso inmediato y no como proceso común. Bueno, luego, terminado esa audiencia, en el caso de que se declare procedente el requerimiento de proceso inmediato, lo que sucede es que el juez, el fiscal tiene 24 horas, el plazo de 24 horas para emitir su requerimiento de acusación. Es un plazo muy corto, todo es muy rápido, porque precisamente es, como su mismo nombre lo dice, es un proceso inmediato. Entonces, es rápido lo que sucede en este caso, ¿no? Entonces, dentro de las 24 horas, el juez, perdón, el Ministerio Público emite su requerimiento de acusación. Recibido este requerimiento acusatorio,
que ha presentado el fiscal, recibido por el juez de la investigación preparatoria ese mismo día de la recepción de ese requerimiento, remite el requerimiento y los actuados al juez penal competente. ¿A efectos de qué? De que dicte el auto de enjuiciamiento. Pero este auto de enjuiciamiento además lo tiene que emitir el juez penal competente de manera acumulativa con la citación a juicio. Es decir, termina la audiencia, el Ministerio Público tiene 24 horas para realizar su requerimiento acusatorio y ese mismo día que recibe el requerimiento, el juez de la investigación preparatoria está remitiendo el requerimiento de acusación conjuntamente con los actuados al juez penal competente. Y este juez competente lo que hace es emitir su auto de enjuiciamiento acumulativamente o junto con la citación a juicio, que es normalmente en la práctica es 1 o 2 semanas posteriores a la audiencia, o a veces por la recargada labores puede ser un poco más de tiempo para la convocatoria, la notificación o la citación a juicio que hacen, ¿no? Eso es lo que sucede con el proceso inmediato. ¿Qué sucede cuando el juez eh, declara improcedente la incubación de proceso inmediato? Lo que sucede es que el fiscal deberá emitir la disposición que corresponde o la formalización de la investigación preparatoria. Es decir, si rechaza la improcedencia, el juez puede ser, depende de en qué supuesto estamos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, estemos en el supuesto de que para el fiscal existía suficientes elementos de convicción y por eso precisamente es que llevó a que realice un requerimiento de incoación de proceso inmediato. Si estamos ante ese supuesto y el juez ha declarado improcedente, lo que tendría que hacer el fiscal es emitir su disposición de ampliación de la investigación preliminar o dependiendo del caso, es que emite su disposición de formalización de investigación preparatoria. Y obviamente si ya emite la formalización de investigación preparatoria, pues ya estamos ya ingresando a un proceso común, ¿no? Entonces, eso sería básicamente, principalmente a lo que se refiere cuando estamos hablando de la incoación de un proceso inmediato. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, alguna experiencia de repente respecto a este proceso especial denominado proceso inmediato? No hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar con el siguiente proceso especial. Les comentaba que en esta exposición voy a tratar de los diversos procesos especiales que existen. Aquí le hemos hablado concretamente de 6. Voy a tratar en esta oportunidad de 2. Uno es el proceso que acabo de terminar de mencionarlo, que es el proceso de proceso inmediato. Y el otro también es el proceso de terminación anticipada. El proceso de terminación anticipada es algo muy frecuente. Eh, Se realiza como mencionaba, inclusive en el proceso de incoación, también se puede llegar con una sentencia de terminación anticipada, ¿no? Entonces, este proceso de terminación anticipada
Está regulado en el artículo 468 al 471 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se establece también de que los procesos en general pueden terminar de manera anticipada cuando se observa ciertas reglas, ciertos supuestos, ¿no? En ese sentido, tenemos que este proceso de terminación anticipada se inicia o se realiza a iniciativa del fiscal o del imputado. El juez de la investigación preparatoria dispone, una vez expedida la disposición de formalización y hasta antes de formularse el auto de enjuiciamiento. A ver, aquí más o menos para explicar un poquito de cómo se realiza. Realizado la investigación preliminar, pasamos a la formalización de la investigación preparatoria. En esa formalización, encontrándonos en esa formalización, en la práctica lo que suele pasar es de que el imputado se conferencia con el fiscal o presenta un escrito solicitando la aplicación de una terminación anticipada. Entonces, ante ello, se tiene que formar un cuaderno aparte y se puede realizar, digamos, reuniones informales entre el fiscal y el imputado y su abogado. ¿A efectos de qué? A efectos de que se llegue a un acuerdo, sobre todo en el tema de la pena y la reparación civil. Esos puntos son fundamentales dentro de ese acuerdo. Pero para ello también se requiere que el imputado reconozca los hechos que es materia de imputación específicamente, ¿no? O sea, no se podría llevar a una terminación anticipada si es que la parte reconoce una parte de la imputación que se realiza, ¿no? Ahora, dentro de esta disposición de formalización también, inclusive en la práctica se suele poner en conocimiento al juez, no, se tiene que poner en conocimiento la disposición de formalización y también se les indica, se le pide al juez que podría instar o comunicar a las partes de que está dentro de la posibilidad de acogerse a un proceso de terminación anticipada, ¿no? Que de hecho, que en la práctica también los jueces cuando emiten su resolución frente a la comunicación que se realice de una disposición de formalización, ellos, una de las disposiciones también que realizan es de que ponen conocimiento al juez, perdón, al imputado, de que podría llegarse a una terminación anticipada en un acuerdo con el fiscal. Eso también ocurre en la práctica. Aquí en esta parte, cuando dice que se puede realizar este proceso de terminación anticipada después de emitido la disposición de formalización hasta antes de formularse el auto de enjuiciamiento. Esto ha sido modificado hace poco tiempo. Antes de las modificaciones que aproximadamente debe ser un par de meses que se ha sido modificado, antes de ello lo que se establecía era de que se puede aplicar o se puede ir por un proceso de terminación anticipada una vez expedida la disposición de formalización hasta la formulación de la acusación. Hasta ese momento se podía realizar. Pero he tenido casos en que el juez, por ejemplo, ha indicado de que en qué momento es la formulación de la acusación, ¿no? Es en el momento de presentar la
formulación escrita, el requerimiento acusatorio por escrito, hasta allí era el momento exacto. La mayoría de los jueces decían que sí, ese era el momento. O sea, una vez que yo presentaba, el Ministerio Público presentaba su requerimiento de acusación, ya no se podía instar, no se podía ir por un proceso de terminación anticipada. Pero había jueces que hacía una interpretación dependiendo del caso, en el que indicaban de que se entiende como formalización de de la acusación en el momento del control de acusación. Entonces, ¿cómo sucedía de manera excepcional? Había casos tan evidentes que no cabía ir a continuar con llegar hasta un juicio, cuando es más, la propia parte imputada quería llegar a una terminación anticipada, pero ya se había presentado el requerimiento de acusación escrito. Es más, ya nos habían convocado a juicio, a la audiencia de control de la acusación. Pero antes de iniciar la audiencia propiamente de control de acusación, lo que hacía el juez, habiendo a solicitud de la parte imputada, de la defensa, y con acuerdo también del Ministerio Público, lo que se establecía era de que, bueno, entonces como no se ha realizado todavía la audiencia de control de acusación, no podemos indicar de que ya se formuló la acusación propiamente dicha. Entonces, esta es la oportunidad para que pueda llegar a una terminación anticipada. Y realmente sí se daba así de manera excepcional con criterios muy fundamentadas de algunos jueces. ¿No? En la experiencia que tuve también me ha tocado un par de veces, por ejemplo, en ese sentido la fundamentación. Sin embargo, de manera uniforme era de que una vez presentado el requerimiento escrito de acusación, ya no se podía hacer nada más. O sea, ya no se podía iniciar o instar a un proceso de terminación anticipada. Sin embargo, con esta modificación que se ha realizado, actualmente sí se puede, porque nos dice que es hasta antes de formularse el auto de enjuiciamiento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que inclusive en la audiencia de control de acusación se puede realizar esta audiencia, pasada la audiencia de control de acusación. Es un poco ya más amplio. Y sinceramente en la práctica sí, en muchos casos como que cuando se realiza la formalización de la investigación preparatoria, el imputado todavía como que está dudoso de si aplicarse o acogerse a una terminación anticipada o no, pero cuando ya se realiza, le formula la acusación, como que se convence y dice, bueno, ya no tengo más acá, y el Ministerio Público ya está yendo con todas las pruebas, entonces no me queda más que instar a acogerme a una terminación anticipada, sobre todo por el beneficio, porque evidentemente se da cuenta que en el juicio se va a llegar a acreditar su responsabilidad. Igual le van a imponer una condena. Entonces, como que lo analizan, lo piensan y dicen, bueno, estando que existe ya una formalización de una acusación y evidentemente los medios probatorios que se está presentando al Ministerio Público, pues es contundente sobre la responsabilidad que va a tener, entonces me acojo y busco al fiscal para poder llegar a una terminación anticipada, ¿no? Entonces, ahora sí, con esta modificación sí se puede realizar, inclusive una vez que está instalado la audiencia de control de acusación. Eh, en esta audiencia de celebración de la audiencia de terminación anticipada es de carácter privada. A ver, en la práctica, ¿cómo sucede? Por ejemplo, ya llegamos a la formalización, se ha representado el requerimiento de acusación, luego el imputado quiere acogerse o quiere ir por un proceso de terminación anticipada, pero ya estamos en plena audiencia de digamos, control de acusación. Entonces, ante el pedido del
de la parte imputada, o puede ser también previa conversación que tuvo el Ministerio Público con el imputado y su defensa, hace saber ello al juez. Y lo que suele pasar es que el juez suspende la audiencia, ¿no? A efectos de que esta audiencia de determinación anticipada sea de carácter privada, en el sentido de llegar a un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado y su defensa. Luego de ese acuerdo que se tiene de carácter privado, existe la audiencia de determinación anticipada. Para realizar esta audiencia de determinación anticipada, si es que se está, cuando ya está realizándose la audiencia de control de acusación, el juez dispone la suspensión de esta audiencia con la finalidad, pues, de no desnaturalizarnos, de hacer, digamos, un alto ahí para poder continuar con eh, para poder celebrar esta audiencia de terminación anticipada. Eso es lo que en la práctica ocurre. Pero también la otra forma este es cuando ya estamos en audiencia, cuando ya ha presentado el requerimiento de acusación y es ahí donde estamos en audiencia de control de acusación y donde la parte imputada y su abogado requiere, pues, de acogerse a una terminación anticipada. Pero también existe el otro caso, estando después de la formalización de la investigación preparatoria, el imputado con su defensa puede presentar un escrito al Ministerio Público o puede acudir al Ministerio Público a efectos de llegar a un acuerdo de terminación anticipada y se forma un cuaderno aparte. Y es el Ministerio Público, llevándose a un acuerdo de estas reuniones privadas que ha tenido, puede presentar una solicitud en conjunto hacia el juez, en lo que poniendo conocimiento un acuerdo provisional sobre la pena y la reparación civil. Y si tuviera otras consecuencias accesorias también, ¿no? Para llegar a este acuerdo, el Ministerio Público y el imputado pueden realizar reuniones preparatorias informales, dicen, ¿no? O sea, se forma un cuaderno aparte y en cada reunión puede llegarse a un determinado acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces sí es posible realizar eso y ya del resultado de esas reuniones informales puede presentar de manera conjunta una misma solicitud de terminación anticipada para efectos de que se pueda eh, presentar e iniciar este proceso de terminación anticipada ante el juez. Entonces, a ver, recapitulando esta parte, puedes pasar que el proceso de terminación anticipada se inicia una vez que se ha formulado el requerimiento acusatorio, estando ya en audiencia de control de acusación, y el juez suspenderá la audiencia de control de acusación para poder realizar la audiencia de determinación anticipada, de ser el caso. La otra posibilidad es de que después de realizar la disposición de formalización, el imputado y el fiscal y su defensa llegan a un acuerdo y presentan eso ante el juez. Ese acuerdo preparatorio. Este acuerdo no solamente puede ser después de que se realice la formalización, inclusive puede darse este acuerdo por escrito, puede darse una vez que ha formalizado el requerimiento acusatorio por escrito al juez, el Ministerio Público. Entonces, en ese interín también puede presentar, recordemos que ahora la norma establece que se puede llegar al proceso de terminación anticipada hasta antes de formularse el auto de enjuiciamiento. Pero también lo que sucede es, en esas dos opciones ya hemos mencionado, pero también este requerimiento fiscal, como se realiza, perdón, con este requerimiento este acuerdo previo que se ha realizado es principalmente entre el eh, Ministerio Público y el imputado y su abogado. Este requerimiento fiscal de acogerse
la terminación anticipada que presenta de manera conjunta, tiene que ser puesto a conocimiento de todas las partes, ¿no? Principalmente la parte agraviada, ¿no? O tercero civil, si hubiera, y otras partes que pudiera existir del proceso, que no estén de acuerdo, que no hayan participado. Y ellos, el juez le pone en conocimiento por el plazo de 5 días. Y ellos tienen la posibilidad, tienen el derecho de pronunciarse acerca de la procedencia del proceso de determinación anticipada y también, de ser el caso, pues formular sus pretensiones, ¿no? Por ejemplo, la parte agraviada formulará su pretensión económica en cuanto a lo que se refiere a la reparación civil. En caso de que no estuviera de acuerdo con el monto de reparación civil que está acordando el Ministerio Público con el imputado, ¿no? Pero en el supuesto caso de que sí está conforme, no formulará ninguna pretensión y simple, pero necesariamente sí se le tiene que poner en conocimiento. Luego, esta audiencia de terminación anticipada también se instala con la presencia obligatoria del fiscal y del imputado, ¿no? Así como su defensa también. Eh, para esta audiencia de terminación anticipada, a ver, más o menos para poder llegar, había precisado de que la solicitud de corre traslado por el plazo de 5 días a las otras partes que no han participado en esta solicitud conjunta que está presentando el Ministerio Público con el imputado, el juez convoca a una audiencia exclusiva para ver el tema de la terminación anticipada y debatir no tanto debatir, sino de verificar el acuerdo al que ha llegado en el términos que corresponde a su legalidad o no de este requerimiento que está realizando. Entonces, en esa audiencia, ya el nombre es audiencia de terminación anticipada, es que concurren de manera obligatoria el fiscal y el imputado con su abogado defensor, ¿no? Es facultativa en esta audiencia la participación de los demás sujetos procesales. En esta audiencia no se admite la actuación de medios probatorios. Lo único que se va a admitir aquí va a ser el requerimiento que han presentado ambas partes, es decir, el Ministerio Público o el abogado, el imputado con su abogado, y lo que va a evaluar el juez allí es principalmente la legalidad. Entonces, en el caso de que el fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible, de la pena y la reparación civil, como ya mencioné hace un momento, a efecto de el imputado tiene que previamente eh, estar de acuerdo con los hechos que se le imputa, ¿no? Y también el acuerdo que se llega es respecto a la pena, el tiempo de la pena y la reparación civil y también de las consecuencias accesorias a imponer si es que hubiera, dependiendo del delito que se le imputa. Asimismo, también esta declaración que hace el imputado en el sentido de que cuando el juez le pregunta si está conforme, está de acuerdo con el hecho que se le imputa, acepta el hecho que se le imputa y está de acuerdo con la pena al que se ha llegado en el acuerdo y la reparación civil, lo que se realice en esta audiencia pues queda plasmado en el acta de correspondiente, ¿no? Y una vez que la parte imputada acepta y reconoce que sí, efectivamente acepta los hechos y está de acuerdo con la pena y la reparación civil establecido en el acuerdo, el juez dicta la sentencia anticipada dentro de las 48 horas. Esto sí, a diferencia del el proceso inmediato en el que les mencionaba que la resolución emite al juez de manera inmediata en esa audiencia, no lo puede postergar. Pero en este caso, en la audiencia de terminación anticipada, el juez sí puede
dictar su sentencia dentro de las 48 horas de realizada la audiencia, ¿no? En la práctica, digamos que yo diría 50%. El 50% lo realiza de manera inmediata en esa misma esta audiencia en la que aprueba el acuerdo al que se ha llegado con la parte imputada, y el otro 50% como que indica, ¿no? Dentro de 48 horas lo voy a emitir la sentencia, principalmente por el tema de la fundamentación que requiere la audiencia, eh, básicamente. Pero en la que sí se pronuncia de manera inmediata es cuando se aplica el proceso inmediato, la incoación del proceso inmediato, y dentro de esa incoación llega a una terminación anticipada. Allí sí, de manera inmediata el juez emite su resolución correspondiente. Ahora, ¿qué pasa? Esto es, hasta la anterior veíamos si es que ya el juez aprobó el acuerdo por terminación anticipada que se ha llegado a cabo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el juez considera que la aplicación jurídica del hecho punible, o sea, del hecho que se le está imputando, y la pena a imponerse de conformidad con lo acordado, son, digamos, razonables y obran elementos de comisión que efectivamente son suficientes eh, para la aplicación de la pena y la reparación civil? En esa circunstancia, el juez sí lo que hace es emite su sentencia de dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, ¿no? Bueno, entonces emite su sentencia indicando que efectivamente la pena y la reparación civil está dentro de la norma legal, está como una especie de control de legalidad del acuerdo. Pero también el juez, esto es muy importante, en la mayoría de los casos en la práctica lo que se da es así. Si el juez se pronuncia aprobando el acuerdo de terminación anticipada en los mismos términos en que se ha llegado a un acuerdo. Pero también puede darse el caso en que desaprueba y no se llegó a una terminación anticipada. Pero puede darse el caso también en que el juez se desvincula sobre la determinación de la pena a imponerse. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si el juez, perdón, si el fiscal y la parte imputada llegó a la aplicación de una pena suspendida, por ejemplo, de 4 años de pena privativa de libertad suspendida, pero el juez puede desvincularse de esa suspensión de la pena en aplicación del numeral 2 del artículo 57 del Código Penal, que básicamente está referido a que esa imposición de esa pena por terminación anticipada implica de que el imputado no pueda cometer un nuevo delito. Entonces, si han llegado a un acuerdo de pena suspendida, pero el juez considera, y es evidente, o de acuerdo a su fundamentación que realiza, en este caso concreto, debería aplicarse una pena efectiva, lo puede hacer. Ahí es donde la norma le faculta al juez a desvincularse sobre esa determinación de la pena a imponerse, ¿no? Claramente ahí establece que de conformidad con el artículo 57, inciso 2, es lo que le permite al juez desvincularse, ¿no? En este caso, el juez puede aprobar un acuerdo parcial.
Es decir, está de acuerdo con la pena, está de acuerdo con la reparación civil, pero en la forma de que sea suspendida no está de acuerdo, sino debería ser de manera efectiva. O sea, podría darse también, eso se llama la aprobación del acuerdo parcial. Pero para ello, evidentemente, tiene que dar una motivación bastante razonable, ¿no? Ahora, esta sentencia que se aprueba en el acuerdo que ha llegado entre la pena y la reparación civil, aprobado por el juez, puede ser apelada. Sí, es posible que lo apele, pero como que no tendría lógica, ¿no? O sea, si, ¿quién podría apelar si es que el Ministerio Público está de acuerdo con la pena y la reparación civil y el imputado también está de acuerdo? Es por eso que el juez lo aprueba. Pero sí podría darse que los demás sujetos procesales no están de acuerdo con esta sentencia, que apruebe el acuerdo y puede cuestionar, ¿no? En la práctica, principalmente, bueno, no se cuestiona la legalidad en la práctica, que podría, la ley lo faculta, podría cuestionarse, pero en la práctica yo no he visto ningún caso que cuestione su legalidad. Pero lo que yo sí he visto es que se cuestiona el monto de la reparación civil, porque la parte, pues, civil indica de que, bueno, a mí no me han convocado o no participé del acuerdo, ¿no? Entonces es muy poco. Por ejemplo, se acordó 1.000 soles de reparación civil, pero yo considero que la reparación civil debería ser, no sé, 3.000 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese extremo del acuerdo, o mejor dicho, en ese extremo de la sentencia, porque al final se llega a una sentencia conformada, entonces en ese extremo de la reparación civil sí podría eh, interponer su recurso de apelación, pero en ese extremo, porque el Ministerio Público y la parte imputada está de acuerdo. Entonces, por parte de ellos, es por lógica que no va a haber una apelación, pero ello no implica de que la parte que no participó en esta audiencia de terminación anticipada y del acuerdo en el que se aprobó también en esa audiencia, pueda ser apelada. Recordemos que no es obligatoria que esté presente en las otras partes. La participación en la audiencia de terminación anticipada de las partes distintas al Ministerio Público y al imputado y su abogado, la participación en la audiencia es facultativa. Y obviamente al ser facultativa y al haber sido notificada con una sentencia que apruebe este acuerdo de terminación anticipada, tiene expedito su derecho para poder interponer el recurso de apelación en el extremo que le corresponde. Principalmente, vuelvo a repetir, en la práctica se da por la reparación civil el cuestionamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando existe un proceso con pluralidad de hechos punibles y también pluralidad de imputados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede aplicar el proceso de terminación anticipada? Sí es posible aplicar cuando hay pluralidad de hechos, diversos hechos, y también pluralidad de imputados. Es posible aplicarlo, pero se requiere del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos. Es decir, no es posible que aplicar una terminación anticipada solamente por algunos cargos y por algunos imputados, ¿no? Tiene que ser por todos los imputados y todos los cargos que se le imputa. Ahora, eh, también la norma faculta de que puede aprobar acuerdos parciales, puede aprobarse acuerdos parciales en cuanto que
esta falta de acuerdo que existe se refiere a delitos conexos, es decir, no son los delitos, eh, digamos, que propiamente se está viendo en este proceso, ¿no? Sino son delitos conexos o también son en relación con otros, son delitos conexos en relación a otros imputados, nos dice, ¿no? Pero también existe la condición de que no será posible ello si es que esto perjudique a la investigación o si la acumulación del caso, de todos los hechos y por todos los delitos, implica una acumulación, ¿no? Indispensable. Es decir, que no se puede llevar a cabo de manera separada, sino que tiene que ser en su conjunto de manera acumulativa. ¿Ya? Entonces, eso sería el requisito en principio de que sí es posible llegar a un proceso de determinación anticipada con pluralidad de hechos punibles y también con imputados, con pluralidad de imputados, siempre y cuando todos los imputados eh, se esté de acuerdo, ¿no? El acuerdo de todos los imputados y también por todos los cargos que se les imputa. Eso sería uno del requisito principal, digamos. ¿Que hay excepciones? Por supuesto que sí, y por eso también es que la norma permite llegar a acuerdos parciales, ¿no? En tanto de que definitivamente la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos en relación con otros imputados. Bien, en cuanto a lo que se refiere a qué pasa cuando no se llegue a un acuerdo. Recordemos que hubo reuniones entre el Ministerio Público, el imputado y su defensa. Y en esas reuniones, para llegar a una terminación anticipada, definitivamente hubo probablemente declaraciones, porque es un acuerdo, un cuaderno aparte que se forma, y probablemente ha presentado algunos documentos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si, bueno, cuando eso llega a un buen término y valga la redundancia, se concluye con una terminación anticipada, con una sentencia aprobatoria del acuerdo a que se llevó, no hay ningún inconveniente, el cuaderno aparte permanece y queda allí. Pero ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo entre el Ministerio Público o las partes, o aun cuando estos dos han llegado a un acuerdo, no es aprobado por el juez? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda estos documentos que se ha recabado, la declaración inclusive del propio imputado que pudiera haberse recabado dentro de esta formación del cuaderno? Cuando eso sucede, cuando no se llega a un acuerdo o cuando el acuerdo no ha sido aprobado judicialmente, toda esa declaración que haya dado el imputado o los documentos que haya presentado en este proceso de determinación anticipada no existe. Se tiene como que no existe. No se puede utilizar eh, en el propio proceso principal más adelante o en otra circunstancia en la contra del imputado. Es prácticamente, si no se llegó a un acuerdo o no, este acuerdo no ha sido aprobado por el juez, todo lo que se actuó en el cuaderno de proceso de determinación anticipada es como que no existiera, no se ha llevado a cabo nada. ¿Ya? Eso es por lo que la norma establece como una declaración inexistente, eso no existe. Pero ustedes pueden decir, pero sí existió, sí declaró, sí presentó documentos, que inclusive valorándose esta documentación es que ha convencido al fiscal para llegar a un acuerdo de determinación anticipada. Sí, pero este acuerdo no ha sido aprobado por el juez. Por lo tanto, esos documentos y esa declaración propiamente de si hubiese dado del imputado no se puede utilizar en su contra, no se puede utilizar, es inexistente, no es como si no existiera, nunca existió. Entre comillas, el cuaderno, nos olvidamos y ya no existe. Ahora, ¿pero qué gana las partes en este caso? Principalmente el imputado. ¿Qué gana el imputado al llegar a un proceso
de terminación anticipada, ¿no? Primero, tiempo, porque el proceso se termina y no se va a hacer, se termina después de la formalización o inclusive después de realizar el requerimiento acusatorio o de repente a lo mucho estando en audiencia de control de acusación, se termina su proceso. Él sale con una sentencia y además, ese es por un lado, ¿no? Gana tiempo, porque el juicio todavía, pues, ¿cuánto tiempo más demoraría, no? Por un lado gana tiempo. Pero ¿qué más obtiene? Obtiene un beneficio premial. ¿En base a qué? En base a un descuento, a una reducción de la pena que corresponde a una sexta parte. Y esto es importante establecer porque algunos me preguntaban en otra conferencia que he dado hace poco, me indicaban, ya, pero esa sexta parte, ¿cómo de dónde, a partir de dónde se descuenta? ¿No? Se descuenta es por decir, si se trata de un hurto en el que la pena es de 4 a 6 años, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, entonces, en este caso, ¿de dónde de los 6 años descuento ese sexto? De los 4 años descuento, o sea, ¿de dónde descuento esa sexta parte? La norma dice, es un beneficio, obtiene por acogerse al proceso de terminación anticipada, recibe un beneficio premial que es del descuento de un sexto de la pena. ¿Pero qué pena? Entonces, ya hay diversas jurisprudencias que se establece que este sexto se descuenta de la pena concreta, de la pena concreta a imponerse. Por ejemplo, si existe la pena de aplicación de un marco legal de 4 a 6 años, ya, y a este imputado le corresponde a una pena de 5 años, entonces la pena concreta a imponerse va a ser 5 años. Entonces, de esos 5 años es donde se va a descontar una sexta parte y para reducirlo a la pena que se va a aplicar finalmente en la sentencia. Es decir, la reducción del beneficio premial de una sexta parte es una, eh, desde la pena concreta que se le va a aplicar. Si en el caso concreto a este imputado se le va a aplicar una pena de 4 años, porque esa es la pena concreta que le correspondería, un sexto se descontará a partir de los 4 años, ¿no? Es entonces el descuento de esta sexta parte es a partir de la pena concreta a aplicarse. Así también tenemos respecto al este descuento de un beneficio premial que presenta, también es acumulativa, pero es acumulativa ¿en qué caso? En el caso de la confesión sincera, ¿no? Bueno, en la confesión sincera como tal, según el artículo 160 del Código Procesal Penal, tiene ciertos requisitos. Entonces, una vez que se cumplen esos requisitos, para ser considerada confesión propiamente, también tiene un descuento. Entonces, se descuenta ambos beneficios. Como yo lo mencioné al inicio, por confesión muy poco se aplica. Entonces, en la práctica sí existe, pero muy excepcionalmente que se acumule el descuento de una sexta parte de la pena más lo que se acumula por confesión. Muy pocos casos, casi diría yo de manera excepcional, porque precisamente no estamos frente a casos en los que exista confesión, ¿no? Pero si hubiera un caso concreto en el que existió confesión propiamente dicha y además se ha sometido el proceso de terminación anticipada, el beneficio premial es acumulativo, ¿no? Eso es entonces un gran beneficio en la que se está. Ahora, en la práctica también, ¿por qué se llega a la aplicación de una terminación anticipada? Fundamentalmente es porque el imputado busca una pena suspendida. Eso es uno de los principal motivo por el cual
Un imputado cuando ya se ve acorralado con todos los medios probatorios que tiene el Ministerio Público y se acerca solicitando una terminación anticipada, lo primero que pide es, en las negociaciones del acuerdo, es que sea una pena suspendida. No, eso es lo primero que suelen pedir. Pero, como ya les mencioné también, si bien es cierto, puede llegarse a un acuerdo de terminación anticipada con pena suspendida, eso no eh, impide a que el juez al momento de realizar eh, la aprobación o no pueda desvincularse de esa parte donde dice suspendida y lo puede dar efectivo. No, eso también puede ocurrir. Pero esta acumulación del que le mencionaba hace un momento, de esta acumulación donde se da por la confisión y además el descuento por la sexta parte, tiene ciertas restricciones. Es decir, esta acumulación no se procede cuando el imputado tenga la calidad de reincidente o habitual, ¿no? De conformidad con los artículos 46B y 46C del Código Penal, ¿no? En cuyo caso solo recibe el beneficio correspondiente a la terminación anticipada. Recordemos que para la aplicación de el proceso de terminación anticipada, no, no está prohibido aplicar dicho proceso ni para un reincidente ni para un habitual. Se aplica para todos, sin ninguna restricción respecto a ese tema, por su cualidad de la gente. Pero también hay que tener en cuenta entonces de que esa acumulación por disminución de un sexto por terminación anticipada más el descuento que le corresponde por confisión no son acumulativas cuando el imputado es reincidente o habitual. Pero también se da el caso de que la reducción de la pena por terminación anticipada no procede, o sea, existe la excepción. ¿Se puede aplicar terminación anticipada? Por supuesto que sí, porque recordemos que la terminación anticipada principalmente es el acuerdo entre el fiscal y el imputado que reconoce los hechos y el acuerdo al que llega por la cantidad de pena y la reparación civil. Entonces sí se puede aplicar. Pero como ya vuelvo a repetir, ¿qué es lo que gana por llegar a este proceso de terminación anticipada? Es un beneficio premial de reducción de un sexto de la pena. Sin embargo, este beneficio premial de la reducción de un sexto de la pena no procede en ciertos casos, principalmente cuando se trata se le atribuye la comisión de delitos de condición de integrantes de organización criminal, ¿no? O esté vinculado el imputado a actuar por encargo de una organización criminal. Asimismo, también está restringido del beneficio premial para ciertos delitos, como por ejemplo feminicidio. Entonces la pregunta sería, feminicidio, también por ejemplo todo lo que es trata de personas en sus diferentes formas agravantes, como explotación sexual, esclavitud, etcétera, y todo lo que es agravantes de trata de persona, violación a la libertad sexual, prosenitismo, también está prohibido de darle esta reducción de la pena. Pero ¿se puede aplicar terminación anticipada en esos delitos? Por supuesto que sí. No hay ningún impedimento para que no se aplique. El tema está de que es lo que no procede es la reducción, o sea, el beneficio premial de un sexto no se le da en esos casos. Pero nada implica de que pueda llegar a una terminación anticipada también en estos casos. No está, la norma no lo prohíbe, pero sí dejaría de recibir el beneficio premial de la reducción de la pena de un sexto, ¿no? En esos casos concretos sería. Bueno, espero que haya sido bastante clara y con los ejemplos que le pude haber
indicado, le haya yo brindado cierta información que les pueda servir. Con exposición he terminado. Creo que he cumplido con la hora en la que me han convocado y me han indicado que podría ser. He tratado de ser lo más práctico posible. Espero los haya servido a ustedes.